He sabido que soy nieto de Clarín antes de saber que mi abuelo se llamara Leopoldo y aún que se llamara Leopoldo Alas. A mí me chocaba mucho que un abuelo se hubiera llamado Joaquín y el otro esa cosa tan rara. Cuando había alguien cerca de nosotros, los chiquillos, alguien apuntaba siempre nieto de Clarín. Yo de mi abuelo, bueno, yo me apellidaba Cristina Alas, y sabía que mi abuelo escribía, pero no sabía nada más. Y en una ocasión, en el colegio al que iba, nos prepararon, que venía la superiora general. Dijo, ay, ¿tú quién eres? Y decía, ay, qué apellido tan ilustre. Dije, madre, qué señora, que conocía a mi abuelo, que sabe que es escritor. Yo quedé así mirando y dice, sí, claro, Rodríguez, usted será descendiente del Cid Campeador. Yo cuando era niño sabía que tenía un bisabuelo que había escrito pues, cosas importantes, pero es una sensación muy extraña porque, por otro lado, yo vivo, vamos, o paso la infancia en un Oviedo donde a su vez la sombra en fin, de la muerte del hijo de Clarín, de mi abuelo, pues planea sobre la ciudad todavía, ¿no? Y por lo tanto Clarín es un proscrito en muchos ámbitos de la propia ciudad de Oviedo. Clarín era una persona rubia, tirando a pelirroja, de ojos azules, miope. Se ha sabido incluso pues, la graduación que tenía de la vista por sus últimas lentes. Tenía pues, 3 dioptrías en un ojo y 8 en otra, o sea que en fin, tenía una miopía bastante fuerte. Hicieron un póster muy bonito y yo tenía ese póster ahí puesto y entró mi nieto y dijo, uy, papá, está aquí papá. O sea, por mi hijo, ves que se parece muchísimo. En ese cuadro es muy parecido mi hijo a su antepasado. Sí, bueno, tengo un parecido físico, yo creo que notable, sí, pero bueno, es fruto de la casualidad y de la genética conjuntamente, ¿no? Pero lo importante sería tener un parecido intelectual y desgraciadamente estoy a años luz. Mi abuelo tuvo permanentemente una enfermedad intestinal, que a fin de cuentas fue lo que le llevó a la muerte. Eso hacía que en muchísimas ocasiones parece ser que de día no podía parar y parece ser que era al atardecer y por la noche cuando aquellos movimientos intestinales, aquel malestar casi permanente, se amortiguaban un poco y era cuando se ponía en su despacho a escribir hasta altísimas horas de la mañana. Una persona bastante hipocondríaca, eso lo manifiesta en sus escritos. Recientemente, bueno, pues se ha puesto de manifiesto en un estudio que era muy aficionado a la gastronomía, que era un buen gourmet, pero a su vez que padecía pues, una enorme psicosis a las digestiones. Era una tuberculosis intestinal que le llevó a la muerte teniendo nada más que 49 años. Aunque nacieran en Zamora, como él dijo, tantas veces lo decía con su gracejo especial, pues nacieron en Zamora por la circunstancia de que su padre, don Genaro Alas, le habían nombrado gobernador civil de aquella provincia. Y aunque tenía que haber nacido en Oviedo, pues nacieron en Zamora. Oviedo, pues diríamos que los episodios principales son la vida normal que hacía todos los días, es decir, pues su asistencia a la universidad para dar la clase en su cátedra, el trato con los compañeros, una intensa vida familiar
primero cuando soltero en casa de sus padres y luego ya cuando casado, lo mismo en su propia casa, en su propio hogar, con su mujer y sus hijos, que en la casa de los padres hasta que los padres mueren. Y luego también era socio del casino y tenía allí su tertulia o sus tertulias, sus amigos, otras gentes que no le veían con buenos ojos, y luego era, por ejemplo, pues jugador de billar. Parece que un pésimo jugador de billar, que cuando jugaba dinero solía perder la partida y perder el dinero. Aunque no nacido en Carreño, Clarín era de estirpe carreñense de siempre. Los Alas, durante muchas generaciones, fue una familia de Candás y de Guimarán, un idílico lugar situado en el centro mismo de la campiña carreñense. Ya desde los 7 u 8 años va de vacaciones, su familia le lleva de vacaciones a Carreño, a Guimarán, a la casa de sus mayores. Esto va a prolongarse ya pues hasta el final de su vida, 9 meses al año en Oviedo, y el resto, veranos de profesor de los de antes, los pasa en Carreño. Escribe, recibe muchas visitas de compañeros, de literatos amigos suyos, corrige pruebas, se cartea con sus editores. Su vida con su familia era, sobre todo con su madre, de verdadera veneración, según nos ha explicado muchas veces mi madre. Fue una persona entrañable, bondadosa, cariñosa, que nada tiene que ver con esa otra imagen que nos quieren dar del Clarín polémico, del Clarín irascible. No, era algo muy diferente. Era un hombre muy familiar. Sentía un amor y una admiración enorme hacia su mujer. Quería muchísimo a sus 3 hijos. Aunque parece que de manera un poquito especial a la Benjamina, a Elisa. Pero de otra forma, un carácter violento, era intransigente con las personas que no le entendían o que eran torpes. Ahí quizás le brotase, aunque era muy caritativo después, pero sí se violentaba un poco si veía una persona tozuda, que no... Y por lo demás creo que era una persona muy sensible. Bueno, ya se ve, eso ya se ve. Clarín tuvo una hermana que falleció prematuramente, se llamaba Concha. El amor por esta hermana muerta, bueno, y su desaparición es algo que lo encontramos en el epistolario a Pepín Quevedo. De hecho, le escribe un poema a su amigo que se titula Dios te la guarde, es decir, Dios te guarde a tu hermana porque yo he perdido a la mía.
En un campamento de aquí, de un pueblo de aquí, de Asturias, estábamos haciendo el servicio social. Y iba un cura de pueblo a hablar allí, a hacernos unas pláticas y unas historias. Bueno, en una ocasión yo no sé cómo él supo que yo era nieta de Clarín. Y yo dije, bueno, anatema, porque si saben que... ¿Y cuál no es mi pasmo cuando él dice, ese libro tenía que ser leído antes de que saliesen los seminaristas del seminario? Todos los seminaristas debieron de leer La Regenta antes de salir del seminario. Y quedamos todos tan perplejos porque cuando se estaba diciendo... La Regenta fue el primer libro en plan serio que leí de Clarín. Y recuerdo que le dije a mi madre, esta novela es muy superior a todo lo que he leído hasta ahora. La originalidad de La Regenta para mí está en que es una construcción y una producción de un solo autor, de un escritor maduro, a pesar de que solamente tenía 33 años cuando la terminó, pero responde totalmente, a mi parecer, a la psicología del propio Leopoldo Alas, a sus manifestaciones acerca del mundo, de la vida, de la inmortalidad, de Dios, de todo. Yo creo que las fuentes de inspiración son sencillas y simplemente cosas que él llevaba dentro. Es una novela cuya gestación o preparación interior debió de llevarle mucho tiempo y debió de cuidarla muy mucho, porque luego cuando se puso a escribirla fue una escritura fácil y rápida, casi a borbotones, porque era sencillamente dar salida a un material que él tenía dentro de sí ya muy hecho y muy madurado. Aunque la gente de Oviedo dice que Oviedo sigue siendo como la Vetusta de Clarín, yo creo que no tiene mucho que ver. Quedan cosas, quedan rincones y queda una estructura del centro de la ciudad, el casco antiguo, que debe conservarse, creo que se conserva muy bien, pero no tan bien como para poder rodar. Quedan algunos edificios más o menos bien conservados, resistiendo la acción del tiempo. Naturalmente está la catedral. Y luego queda pues un ambiente diríamos físico, de lugares que más o menos tienen que ver con lugares de Clarín, aunque no sean una copia exacta de los mismos. En definitiva, no hay que olvidarse que Vetusta, la Vetusta de la Regenta, es en más o en menos una ciudad inventada por Clarín que coincide con una ciudad real, Oviedo, que él conocía y en la que él vivía.
Y luego, pues no, porque el paso del tiempo lleva consigo muchas cosas, entonces yo creo que pues, ciertos caracteres de la ciudad vetusta pues ya han sido barridos por el paso del tiempo y Oviedo ya en muchos aspectos es completamente distinto a Vetusta y consiguientemente no podemos reconocer en el Oviedo actual el Oviedo de entonces o la Vetusta clariniana. Fundamentalmente se parte de la idea de que el discurso de la modernidad se construye sobre la base de la crítica de mitos antiguos y de la construcción de mitos nuevos. Una de las novelas que juega un papel fundamental en la destrucción de esos mitos es La Regenta. Pero antes de formularse y de escribirse La Regenta se ha constituido como lectura de otras novelas en las que de distintas maneras y por distintas vías, tanto en Europa como en España, destruyen esos mitos del mundo europeo renacentista. En su lugar construyen otros, por ejemplo, en lugar del mito de la perfecta casada se construye el mito de la mujer insatisfecha. El mito de Don Juan es transformado totalmente, se le priva de heroicidad al seductor, al burlador. El mito de la venganza de la honra, claro, es uno de los atacados frontalmente y entonces frente a la exigencia calderoniana de la venganza de sangre, pues se sustituye pues, por una construcción de la pareja sobre bases distintas que las de la honra. Cuando estudiaba en la Escuela de Cine en 1966-67, en el curso aquel, por encargo de José Luis Borau, que era mi profesor de guión, hice una adaptación de La Regenta para un largometraje. Y desde entonces yo me quedé muy enganchado a la novela. Enseguida me di cuenta que no podía ser una película sino una serie de televisión por la cuestión de la extensión. Finalmente fue en 1989 cuando me encargaron escribir los guiones, después de hacer 12 versiones distintas por cuestiones de duración fundamentalmente. En 1994 la rodé. Tuve que cortar el personaje de don Pompeyo Guimarán, el ateo de Vetusta, in articulo mortis, igual que él se convierte in articulo mortis, yo también lo corté, o quitaba hora y media más de película o la serie no se hacía. Amén. Sí pude, por ejemplo, potenciar mucho el personaje de Petra, la criada de la regenta, que creo que está con toda la presencia que tiene en la novela e incluso más. Hace mucho tiempo que no te veía.
Desde la romería de San Pedro, en la cabaña del leñador. También muy en relación con que yo entendí que a partir de un momento determinado de la historia, todo lo que ocurre por las maquinaciones de Petra. Yo he visto con mis propios ojos lo que jamás hubiera creído. El mejor amigo del amo, don Álvaro, que de día no se separa de don Víctor, entra de noche en el cuarto de la señora por el balcón y no sale de allí hasta el amanecer. Yo quería respetar el lenguaje de Clarín porque me parecía muy bueno y muy divertido, ¿no? ¿Es etiqueta el baile? Creo que sí. ¿Y hay que ir escotada? No. Y no quería hacer unos diálogos anacrónicos, unos diálogos de ahora, sino que lo que pretendía era que esos diálogos que pueden hoy resultar un poco arcaicos fueran dichos por los actores con tanta naturalidad que pasaran al público de fines del siglo XX sin mayor problema. La etiqueta es para los hombres. Ellas van como quieren. Algunas completamente subidas. Nosotros iremos subidos, ¿eh? Sí. Si quiere, ahora mismo podemos verlo. ¿Cómo puede ser eso? Siento. Son cosas de mujeres, señor curioso. El cuerpo se separa de la falda. Y como voy a ir oscura, he traído el cuerpo a confesar. Veremos el cuello al retirar la mantilla y quedaremos satisfechos. Se dice, por ejemplo, que no tiene una fisonomía clara, que no se la describe nunca, pero se la describe porque repetidamente se dice que se parecía mucho a la Virgen de la Silla, de Rafael, que es una virgen que está con el niño Jesús, ¿no? en brazos, lo tiene como si fuera sentado en una silla de sus brazos, ¿no? Y con la cabeza inclinada hacia el niño, muy dulcemente. Adoptando la técnica naturalista, pervive en la regenta un ánimo romántico que aspira a lo absoluto, a lo infinito, a la música. Ana Ozores es así, ¿no? Mientras el mundo que la rodea es un mundo prosaico, lleno de vileza o de ignorancia y de necedad, ¿no? Y se habla de la novela de ese tiempo como novela del romanticismo de la desilusión. Desilusions romantic. Ana Ozores es un personaje con muchísimo sustrato psicológico, emocional y espiritual. En ella se perfila la tensión entre el deseo y el deber. Ana Ozores es una gran figura que expresa no tanto presencias, sino ausencias. La regenta es la crónica de su vida pasada, su vida presente y su no futuro, porque no tiene futuro. Yo he contado el caso Ana Ozores en un seminario de psiquiatras. Y dice, pues qué raro, esa señora tiene un Edipo de hombre. O sea que se ve claramente que hay en el personaje, y por eso la complejidad enorme del personaje y el interés enorme del personaje, es que sabemos que integra elementos del mismo Clarín. ¿No? Por ejemplo, toda la poesía mística de Clarín joven se integra al personaje de Ana Ozores, pero también la cuestión de la relación con la madre y la relación con el padre también aparece en la regenta. Su madre
le infundió, está clarísimo en muchísimos de sus escritos, un sentido religioso de la vida, aunque tantas veces se ha dicho disparates tan grandes como que Clarín era ateo. Bueno, en su época, pues claro, era casi el demonio, porque era un anticlerical y era tal. En el fondo era un hombre que tenía sus creencias y su fe. Clarín era profundamente religioso, porque entendía la religión, a lo mejor no como un sentido, vamos a llamar, clerical de la Iglesia y de la religión, sino como un sentido naturalista de esa religión. Y esta anécdota me fue contada por una señora que se llamaba, ya murió la pobre, Carmen Jove, y ella era colegiala, entonces iba con otras amiguinas y jugando pues se distrajeron y un grupín se había extraviado. Y vieron a un señor de sombrero, decía de bombín, y dijeron, señor, es que... Total, que conocía a algunos de los padres de las niñas. Dijo, bueno, pues nada, yo os llevo, no os preocupéis que yo voy para Salinas y os llevo. Y dice, ¿y usted quién es? Dije, yo soy Leopoldo Alas. Dice, ¡ay! Todos los días rezamos por usted en el colegio para que se convierta. Y dijo, muchas gracias, seguid rezando, que me vendrá muy bien. Clarín, cuando acabó la regenta, estaba lleno de energía. Se le ocurrían proyectos. Escribe a sus editores proponiéndoles proyectos de novelas que finalmente nunca cumplió, tuvo que dejar medio abandonados con unos capítulos iniciales que después interrumpía. Pero hay dos de esos fragmentos que son muy importantes. Uno de ellos es Una medianía, sinfonía de dos novelas, que en principio es la novela que Clarín quería escribir después de la regenta. Quería escribir una novela sobre un joven muchacho que al descubrir que era una mediocre, una medianía, se suicidaba. Esa novela poco a poco la va dejando abandonada para contar la novela del padre de ese muchacho, que es Bonifacio Reyes. Es así como surge su único hijo. En razón de la gran importancia y excelencia de la regenta, pues ha sido en cierto modo aplastada, olvidada, perjudicada su único hijo por el peso enorme, la envergadura considerable de su compañera. Es una novela más difícil, de estructura más complicada, más enigmática, también corresponde menos, tal vez se corresponde menos con lo que se espera de un autor español, digamos. Y el otro fragmento narrativo verdaderamente importante es un fragmento titulado Cuesta Abajo, que si Clarín hubiera llegado a desarrollar ese fragmento en forma de novela, hubiera cambiado la historia de la novela española y también la historia de la novela europea, porque veintitantos años antes de que Proust escribiera A la busca del tiempo perdido, Cuesta Abajo es el embrión de una busca del tiempo perdido. En mi infancia me leían algún cuento, especialmente Adiós Cordera. Me leyeron siendo muy pequeña y me dijeron que lo había escrito mi abuelo. Era un cuento que me producía una tristeza enorme. ¿Cómo es Clarín como cuentista? Un hombre que no cuenta historias, que se cuenta a sí mismo, mientras que la mayoría de los cuentistas, y casi la definición de un cuentista, es un señor que cuenta historias. Él cuenta historias, como diría Unamuno, del reino interior. Se puede comparar a Clarín como cuentista con Maupassant en Francia, que es el mejor cuentista de la época, o con Chekhov, el ruso, ¿no? El cuentista mejor del mundo, probablemente. Esos cuentos son como detalles de una novela, es decir, son partes, fragmentos, puntos determinados que componen una especie de novela general, ¿no? Hay un total de, a lo mejor, 6, 7, 8 relatos cortos de Clarín que merecen estar en el canon del cuento español de todos los tiempos.
Clarín es, desde muy niño, casi la vocación inicial de él es la del teatro. Sabemos hoy que en la adolescencia y reunido con los amigos de Oviedo, él escribía obras que representaban los amigos en las casas de ellos. Posteriormente, su paso por Madrid para estudiar su doctorado significó una época intensísima de espectador en la que él acudía constantemente al teatro, tanto para ver el teatro en prosa como el teatro en verso clásico como la ópera. Una parte muy importante de su actividad como crítico teatral es la crítica del teatro, y tanta era su pasión por el teatro que escribió una obra. La resaca de odios reprimidos contra Clarín estallaron en el estreno de Teresa, como es bien sabido, y boicotearon la obra. Eso hundió la carrera teatral de Clarín, que no volvió a intentarlo. Yo soy de los que con otros muchos creen que la regenta aborra un poco todo el resto de la obra de mi abuelo. De narraciones breves hay muchísimas. Hay mucha gente que tiene una preferencia por su Adiós Cordera, pero a mí me entusiasman de mi abuelo los paliques. Él proclamó en alguna ocasión su satisfacción, incluso su orgullo, por ser un periodista nato. Sabe que la prensa es el medio moderno de acceder a un público más amplio que el tradicional de la novela o del libro de poesía. Entonces, él, con total conciencia, utiliza la prensa como tribuna para una empresa de reforma del país, infine, a través de la reforma individual, la que se pretende, dialogando, y así ir contribuyendo al progreso de su país. Clarín llegó un momento en el cual se convirtió en una firma muy prestigiosa y todos los periódicos importantes de España, e incluso algunos en el extranjero, se disputaban su colaboración. Clarín escribía casi artículo diario, crítica literaria, pero también crítica política, social, costumbrismo, etc. Exigía que le pagaran bien, posiblemente el colaborador de periódicos de entonces mejor pagado, y además tenía pues un público lector, parece que bastante abundante. Lo que es verdad es que mi abuelo, me lo ha dicho muchísimas veces mis tíos y mi madre, hacía una crítica de policía. La crítica literaria, según la concibe Clarín, forma parte, obviamente, de ese programa, de esta empresa de reforma, en este caso, reforma del gusto,
O sea, y para que haya una reforma del gusto, del mal gusto, digamos, y promoción, fomento del buen gusto, es preciso, según Clarín, tener criterios, tener formación y aplicar esos criterios de manera que a los contemporáneos les pareció muy especial, muy inédita. Lo que Clarín dice sobre Galdós, más allá de la información, más allá de los elogios para que los lectores se animen a leer a Galdós, hay un análisis con una capacidad de percepción que hoy, incluso entre galdosistas expertos, no se da. La crítica de Clarín sobre Galdós, la crítica de Clarín sobre Zola, sigue siendo crítica de referencia, o sea, puede uno leer la crítica de Clarín y luego de Zola y luego leer la obra de Zola y comparar con lo que hoy en día se dice de Zola, por ejemplo, en Francia o en Canadá, y encontrarse con que Clarín lo adivinó todo. A lo mejor no lo dijo todo, pero lo adivinó todo. Por circunstancias de la vida, he llegado a ser coronel del Arma de Ingenieros, y en la relación con compañeros y amigos, ellos estaban muchas veces imbuidos por lo que disparatadamente se había dicho hasta en libros de texto. Clarín, librepensador en un sentido peyorativo de la palabra, poco menos que diciendo, hombre, tú eres nieto de Clarín, ese republicano de izquierdas. Pues sí, republicano y de izquierdas. Clarín tiene un sentido de la colectividad, un sentido social que pasa primeramente por conseguir un pueblo adulto, o sea, desarrollar la cultura, desarrollar la instrucción y toda su actividad, todo su obrar de periodista, de profesor, se encamina a eso. La época del doctorado en Madrid es la época de su gran formación, de la formación del joven ya de 20 y tantos años, que conoce la gran ciudad y sobre todo que conoce la universidad del profesorado krausista. Es el momento en que establece relación con Giner y con otros catedráticos que le impresionaron mucho. Clarín, como universitario, pues disfruta de 3 cátedras, una muy efímera, la de Economía Política de Zaragoza. Posteriormente, pues durante 5 años, a su llegada a Oviedo en 1883, desempeña la cátedra de Derecho Romano y posteriormente, pues ya hasta su muerte, se dedica al derecho natural, a la filosofía del derecho. A pesar de ser profesor de derecho, su enseñanza iba mucho más allá. Se destaca su aptitud para despertar curiosidades, para despertar inteligencias. Clarín era el novelista, Leopoldo Alas era el catedrático, el profesor universitario, el maestro, que verdaderamente marcó una impronta en una época de la Universidad de Oviedo en que se produjo la coincidencia de un extraordinario grupo de hombres, el denominado Grupo de Oviedo, que fueron promotores de la extensión universitaria, que fueron promotores de un ambiente de liberalidad, de antidogmatismo, de creación y de revulsivo de ideas, de regeneración del mundo universitario. Él y algunos otros catedráticos amigos, aprovechando que se había instalado la luz eléctrica en la Universidad de Oviedo y que se podía disponer de más tiempo de apertura a la universidad, porque había luz eléctrica y se podía abrir por la noche, organizaron lo que ellos llamaron extensión universitaria, que eran clases dirigidas fundamentalmente al mundo obrero, para que conocieran, en términos de divulgación, cuestiones de cultura humanística, pero también cuestiones de prácticas de derecho, cuestiones de higiene, de lo que hoy llamaríamos previsión para los accidentes, etcétera, etcétera. Si hay una palabra para resumir la actividad de Clarín, tanto en plan político, bueno, en los diferentes campos, es humanismo. Lo que llama la atención en Clarín es tal vez la unidad, la coherencia del programa y de su obra y de su obrar, diría yo.
porque cuando escribe en la prensa, cuando escribe la novela, cuando es concejal, cuando es catedrático, en todos los momentos de su vida, yo diría, privada y social, pues está volcado hacia el otro. En el último año, por ejemplo, que enseña Derecho Romano, que es en 1888, pues de los alumnos que se le presentan solo suspende a 5 de un total de 62 y a esos 5 los aprueba en septiembre, lo cual quiere decir que no era lo que tradicionalmente se conoce como un hueso, ¿no? Mi padre era el hijo mayor de Clarín, se llamaba también Leopoldo, fue rector de esta universidad y lo fusilaron en la guerra, el 20 de febrero del 37. Cosa que nunca podría suponer Clarín, que en Vetusta fuesen a matar a su hijo. Eso es horrible, ¿verdad? El rector Leopoldo Alas pues, fue encarcelado, fue procesado, condenado y ejecutado por orden de un gobierno del Estado, del gobierno de Franco, y por lo tanto debe ser el gobierno de la nación quien haga esa reposición y no exclusivamente, como hasta ahora se ha hecho, la universidad en uso de su autonomía, ¿no? No solo era un universitario, un rector destacadísimo en la historia de la Universidad Asturiana, sino que yo creo que era un muy digno y muy directo heredero de esas ideas, de ese espíritu, de esa figura de su padre, Clarín, mediando en conflictos trabajadores en una época especialmente convulsa, que conecta plenamente bien con ese espíritu de la extensión universitaria que trataba de sacar a la universidad de sus muros. Su militancia de izquierda, su compromiso con las clases sociales, pues digamos que más desprotegidas, y sobre todo también el hecho de haber sido hijo de Clarín, lo que le llevó ante un pelotón de fusilamiento. Al declararse la República fue nombrado su secretario de Justicia con Álvaro de Albornoz. Y yo militar, y yo hecho en el ejército de Franco, no he sufrido nunca más que cuando he sabido cuando fue ajusticiado mi tío Leopoldo. Tengo para él mi más entrañable recuerdo. Cuando te enteras de todo lo que pasó y de cómo fue todo, pues es horrible porque sabes que fue algo tan injusto y tan terrible que a mí no se me borra, no se me borra. Es algo que llevas dentro y que no lo puedes borrar. Cuando te sale a relucir es horroroso. Clarín tuvo muy buena prensa. Es después cuando viene el olvido de Clarín. Clarín creo yo que es el escritor más olvidado en el presente. Nosotros solemos olvidarnos de nuestros predecesores por razones, en muchos casos, políticas, ¿no? Como ha sido el caso de Clarín. Y una tarde me dio por ir de visita a librerías de viejo y preguntando por una serie de autores favoritos míos, entre ellos Clarín. Pasaron a la trastienda y vinieron y me dijeron: tenemos esto, un ejemplar de la primera edición de La Regenta. ¿Y cuánto cuesta esto? Y me dijeron: bueno, está sin marcar porque resulta que este es un autor que no se vende, por el cual no se interesa a nadie, en 1948. Ese olvido, aunque todavía con frecuencia
aparezcan pintadas en su monumento. Es evidente que la repercusión de Clarín con obras traducidas a 15 o 20 idiomas no se puede silenciar desde una ciudad de 200.000 habitantes. Aparte que afortunadamente Oviedo en muchos aspectos también ha cambiado y por lo tanto la ciudad levítica que dormía la siesta en ese sentido ha variado. Lo que pretendió ser es ser útil para su país, para su época, para más allá de su época, aunque no lo dijera, y para el hombre, o sea, en este caso el hombre y la mujer, ¿no? Esta es la lección de humanismo profundo de Clarín. Jactándome un poco de esa condición, tengo que decir que es mi abuelo Clarín, dicho por un crítico inglés, el mejor escritor castellano después de Cervantes. Ahí queda eso.